El 19 de octubre de 1987, una espectacular caída de la bolsa de Nueva York hizo temblar Wall Street. Entonces, millones de inversores se lanzaron a vender 550 millones de sus acciones en un solo día. Los resultados, 850.000 millones de dólares en pérdidas. El llamado lunes negro superaba incluso el desplome de 1929. 5 días después de aquella crisis, Informe Semanal analizaba en este reportaje las causas que habían llevado a esta huida masiva de renta variable. Y hoy son muchos los expertos que encuentran paralelismos entre lo que sucedió aquel octubre del 87 y la situación actual de los mercados. Nueva York, 19 de octubre de 1987. La bolsa baja 508 puntos en una sola jornada. El porcentaje de caída es del 22%. El mayor desastre económico desde la Segunda Guerra Mundial. Well, it's obviously a disaster. 550 millones de acciones vendidas en una mañana, otro récord histórico. Los ordenadores se colapsan, hay pánico. Se habla de lunes negro. El balance económico, 850.000 millones de dólares en pérdidas. Las bolsas de todo el mundo son arrastradas en la crisis. Because I'm watching the slaughter of Monday in 1987. Nueva York, 28 de octubre de 1929. Martes negro en Wall Street. Crack histórico. Las cotizaciones descendieron vertiginosamente. 4.000 bancos cerraron sus puertas. Muchas fábricas quebraron. 15 millones de parados. Suicidios, pobreza. Una generación de americanos quedó marcada. El comercio exterior se redujo en un 70%. Europa se contagió gravemente de la crisis. Nueva York, 20 de octubre de 1987. Martes. El fantasma del crack de 1929 rondaba en la mente de cuantos acudieron esa mañana tras el lunes negro a la apertura de la bolsa de Wall Street. En mi opinión, aunque la crisis del lunes negro del 87 representó una caída más fuerte en la bolsa de Nueva York que la del martes negro del 29, la situación es radicalmente diferente, puesto que actualmente la economía americana no tiene los problemas estructurales que tenía entonces. En la sesión del martes 20 de octubre, las cotizaciones suben y bajan a lo largo de la mañana como en una montaña rusa. La Reserva Federal, que es el Banco Central americano, anuncia medidas de apoyo financiero si fuera necesario. La bolsa cierra finalmente con una leve recuperación. Por el momento, se aleja el fantasma del crack del 29. Fundamentalmente, el Estado ha aprendido a consecuencia de la Gran Depresión del 29 de que tiene medios eficientes para tratar de que una crisis bursátil no se convierta en una depresión económica. Esos medios los expuso Keynes en los años 30 y básicamente consisten en que fundamentalmente la política monetaria dé liquidez al sistema, es decir, conceda dinero y que por lo tanto sostenga lo que puede ser la demanda o el gasto nacional.
Por si esto no fuera suficiente, existe también la posibilidad de que el Estado intervenga, sosteniendo también la demanda efectiva. Hoy no estamos en el 29 y un crack bursátil no debe convertirse, si los políticos siguen los consejos de los economistas, en una depresión. Pero, ¿qué sucedió este lunes negro para que se produjera tan espectacular caída? Todo son especulaciones y nadie sabe a ciencia cierta la causa. Hay, sin embargo, dos hechos ciertos. Fue la culminación de una semana ya catastrófica, con pérdidas de 235 puntos en el índice Dow Jones, que agrupa a los 30 valores más importantes que cotizan en el mercado. Y sobre todo, el final de un periodo de 5 años de subidas ininterrumpidas que ha hecho millonarios a muchos yuppies americanos. Si todo el mundo anunciaba la caída, si todos conocían los factores que la propiciaban, ¿por qué ocurrió precisamente ese día? La primera causa que se apunta es la especulación, el ser el primero en vender para obtener unos rápidos beneficios. Hay que recordar que los neoyorquinos han elevado la bolsa al rango de deporte masivo. Y el inversor lo que ha ido es a vender inmediatamente sus títulos o intentar venderlos con el fin de obtener el beneficio que de alguna manera se estaba generando ya desde hacía tiempo. Una vez que se generalizan las ventas, en la mayoría de los casos, la pendiente es ya imparable. Hay un factor psicológico de contagio. La bolsa baja efectivamente y fundamentalmente por motivos de rumores, motivos de estados de opinión que se originan en un momento determinado por una serie de factores conjuntos en los que también influyen las macroeconómicas y que a veces pueden originar incluso, como está ocurriendo en esta situación, aspectos que parecen relacionados con el pánico. Los analistas económicos hablan también de un factor que suele provocar crisis, el temor a la subida de los tipos de interés. En general, los tipos de interés son el precio del alquiler del dinero en los mercados monetarios. En la medida en que los tipos de interés bajan, aumentan las posibilidades de disponer de dinero para inversión, hace más atractiva la rentabilidad de los títulos de renta variable, de los dividendos de las acciones y, en consecuencia, mejoran las expectativas de bolsa. Algunos bancos bajaron el tipo de interés tras el lunes negro, de ahí que la catástrofe se haya visto atenuada, pero persisten otras causas que la han propiciado. Los expertos señalan entre estas el profundo déficit de Estados Unidos, presupuestario y comercial. Gastan más que recaudan y compran más que venden. Estados Unidos tiene dos déficits que se llaman gemelos, el déficit de su presupuesto y el déficit de su balanza comercial, y ambos están relacionados. El déficit del presupuesto se ha producido a consecuencia de que los impuestos han disminuido por la concesión impositiva, mientras que se han mantenido los gastos. Naturalmente, este déficit ha animado el gasto de los americanos, tanto el gasto público como el gasto privado, y esto ha producido una gran demanda de importaciones, que a su vez es el origen del déficit comercial. El presidente norteamericano, Ronald Reagan, ha anunciado ya su intención de hacer algunos cambios en su política económica. Estudia aumentar los impuestos, a lo que siempre se había negado, y piensa seguir facilitando las inversiones extranjeras en Estados Unidos. Pero hará falta también frenar la caída del dólar. La depreciación de la moneda norteamericana en los mercados internacionales se cita como otra de las causas de la crisis. El descenso del dólar influye fundamentalmente en la bolsa de Nueva York por una razón muy sencilla, y es que los inversores extranjeros pueden perder el valor de sus acciones en su moneda nacional al estar descendiendo el dólar. Esto hace que muchos inversores extranjeros hayan retirado o hayan intentado vender sus acciones en esa bolsa de Nueva York, y todo ello ha provocado una superabundancia de venta mayor que la demanda que podría haber en un momento determinado, y todo ha influido en la baja de los valores y las cotizaciones en la bolsa de Nueva York. Para tratar de fortalecer el dólar, el mismo lunes 19 mantuvieron una reunión el secretario del Tesoro norteamericano, James Baker, y las autoridades monetarias de la República Federal Alemana, porque el marco se había revaluado de tal forma con la crisis de Wall Street que hacía peligrar el equilibrio del sistema monetario internacional. Sin embargo, no han sido solo factores económicos los causantes de la quiebra, según los observadores. La guerra del Golfo, el desgaste de Reagan
y la inminencia de la campaña electoral para las presidenciales norteamericanas también parecen influir. Lo peor, sin embargo, es que la grave gripe sufrida el lunes en Wall Street hizo estornudar seriamente a las bolsas de todo el mundo. La más afectada fue la de Tokio, con bajadas superiores a los 600 puntos. Pero también sufrieron fuertes pérdidas las de Hong Kong, Sydney, Londres o París. En todos estos países se ha hablado de crisis históricas. Al salirse de Wall Street los inversores en dólares, lo lógico es que como el dinero no se mantiene ocioso, ese dinero se invirtiese en activos en otras monedas extranjeras, las pesetas o marcos o francos, etc. Luego lo lógico en una situación normal es que las bolsas europeas hubiesen aumentado al caer la bolsa de Nueva York. En España la caída el lunes solo representó una media de 5 puntos, pero porque era controlada por los mecanismos que tiene establecidos la Administración. Sin embargo, después de una semana de nerviosismo, ayer viernes la baja de las 4 bolsas españolas osciló entre los 13 puntos de Barcelona y los 6 de Valencia, y aún no se sabe qué va a pasar. La bolsa española no tiene una crisis de confianza. Todos los factores que impulsan al alza las cotizaciones se dan en este momento. La crisis de la bolsa española es una crisis de liquidez, un fenómeno típicamente bursátil, periódico, de retracción provisional del dinero. Las crisis de liquidez se autocorrigen a sí mismas. Durante toda la semana las bolsas internacionales se han comportado con las secuelas del pánico, alzas y pérdidas alternativas para cerrar ayer de nuevo con serios descensos en las cotizaciones. La crisis no ha terminado. Según los expertos, la economía mundial tiene ahora recursos para defenderse y no es probable que se repitan las consecuencias de la Gran Depresión del 29. Todo lo que sube, baja, y la bolsa se había alzado en algunos países por encima de sus posibilidades reales. Estados Unidos deberá apretarse el cinturón y puede que el resto del mundo tenga también que encoger un poco el estómago. Nueva York, 19 de octubre de 1987. La bolsa baja 508 puntos en una sola jornada. El porcentaje de caída es del 22%. El mayor desastre económico desde la Segunda Guerra Mundial. Well, it's obviously a disaster. 550 millones de acciones vendidas en una mañana, otro récord histórico. Los ordenadores se colapsan, hay pánico. Se habla de lunes negro. El balance económico, 850.000 millones de dólares en pérdidas. Las bolsas de todo el mundo son arrastradas en la crisis. Because I'm watching the slaughter of Monday of 1987. Incluso el desplome de 1929. 5 días después de aquella crisis, Informe Semanal analizaba en este reportaje las causas que habían llevado a esta huida masiva de renta variable. Y hoy son muchos los expertos que encuentran paralelismos entre lo que sucedió aquel octubre del 87 y la situación actual de los mercados.
El 19 de octubre de 1987, una espectacular caída de la bolsa de Nueva York hizo temblar Wall Street. Entonces, millones de inversores se lanzaron a vender 550 millones de sus acciones en un solo día. Los resultados, 850.000 millones de dólares en pérdidas. El llamado lunes negro superó